¿Sí se oye? Sí. Buenos días a todos. Soy Carmen Morenés, directora de Fundación Telefónica, y os doy la bienvenida hoy a este espacio en el que acogemos el primer encuentro del ciclo que hemos denominado Tecnobienestar, en colaboración con el Real Instituto Elcano. Tenemos una gran historia de relación con el Real Instituto Elcano desde Telefónica, puesto que somos patronos de este think tank centrado en estudios internacionales y estratégicos, y que se realizan desde una perspectiva, como sabéis, tanto española como europea y también a nivel global. Hoy nos traen aquí las transformaciones tecnológicas que están teniendo lugar y que están provocando una revolución que realmente nadie conocemos a dónde nos va a llevar. La velocidad a la que se está produciendo los cambios y la profundidad de estos cambios realmente nos empujan a pensar que debemos asegurar que detrás de ellos se beneficie el conjunto de la sociedad, el conjunto del país, y que no dejemos a nadie atrás. Y para ello, Fundación Telefónica y el Real Instituto Elcano inician este nuevo ciclo de actividades y que de la mano de distintos investigadores analizaremos cómo esta evolución tecnológica está afectando a todo el panorama nacional e internacional, y muy especialmente a los aspectos geopolíticos en el ámbito iberoamericano. Tenemos previsto que este ciclo, que comienza hoy con la presentación del documento de trabajo que nos trae aquí y el debate posterior que tendremos, titulado Hacia un ecosistema para la inteligencia artificial en España, y elaborado por Félix Arteaga y Andrés Ortega del Real Instituto Elcano, tenga continuidad a través de diferentes encuentros que tendrán lugar a lo largo del año y presentación en los próximos meses, y que también se celebrarán en este mismo auditorio, y de los cuales os iremos informando con anticipación para que puedan ustedes participar. Como saben, la inteligencia artificial es crítica en la transformación y en la economía digital, por lo que su disponibilidad o carencia afecta al bienestar de todas las personas, a la prosperidad y a la igualdad en la sociedad. Este informe contribuye con sus propuestas a la construcción de un ecosistema en España de la inteligencia artificial en el que puedan participar tanto las administraciones públicas como las empresas, el mundo académico y toda la sociedad en su conjunto, de forma que se pueda enmarcar en un ecosistema mayor y pueda realmente incorporar a todos los agentes internacionales para hacer una utilización responsable y positiva de la inteligencia artificial para toda la sociedad. Y sin más, os dejo con Félix Arteaga, que nos va a hacer hoy la presentación de este encuentro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carmen. Gracias a la Fundación Telefónica por llevarse también con nuestra propia fundación, y muchas gracias a todos ustedes por venir aquí. Nuestros documentos, nuestro libro, no tendría sentido si no estuvieran ustedes para leerlo, criticarlo o compartirlo. Nuestro instituto, el Real Instituto Elcano, ha colaborado con la administración, con varios gobiernos y con el sector privado en el desarrollo de muchas estrategias de políticas públicas. Nuestra experiencia es que, más allá de la propia elaboración de un documento, lo importante es la existencia de un sistema que lo haga posible y lo sostenga en el tiempo, pasando de lo que es simplemente una visión en un documento a una realidad que cambie las cosas. Esa responsabilidad de elaborar la estrategia la está llevando a cabo el Gobierno a propuesta de la Comisión Europea y continúa en ello. Nosotros tenemos muy buena relación con ese proceso, pero nos ha parecido que era más práctico focalizar nuestro trabajo en la elaboración de esta propuesta, que es la de articular un sistema, un ecosistema de inteligencia artificial para España. Para ello hemos contado con la colaboración de los que de verdad, los verdaderos expertos en inteligencia artificial que hemos podido colaborar, y hemos aprendido básicamente tres cosas. La primera
es que la inteligencia artificial necesita talento y que en España hay mucho y bueno, pero lo que le falta es organización, articulación y, sobre todo, sostenimiento de ese talento. También, lógicamente, la inteligencia artificial necesita dinero y hemos también aprendido que podríamos tener recursos suficientes, públicos y privados, si se programan inversiones a largo plazo y se sostienen, y si concentramos esos recursos en prioridades verdaderas, no las dispersamos en todos los ámbitos. Lo que hemos aprendido es que no tenemos tiempo para todo esto, porque llevamos ya un retraso significativo y no nos va a dar tiempo a ocupar algunas posiciones que, si no las ocupamos nosotros, el primero que llegue se va a quedar con todo. Y esa norma, esa referencia es la que anima a todos los gobiernos, a todas las grandes empresas, a todas las administraciones a buscar rápidamente desarrollar su propio nicho de inteligencia artificial. ¿Qué es esto? ¿Qué es un ecosistema y qué puede hacer por la inteligencia artificial? Pues un ecosistema sirve para aglutinar a quienes deciden, a quienes desarrollan, a quienes conocen o a quienes facilitan la inteligencia artificial: gobiernos, academia, empresas, industria y sociedad civil. Los articula en una red inclusiva que permite estar dentro a todo aquel que aparte valor, todo sin excluir a nadie, que distribuya, es una red distribuida porque permite aprovechar ese valor, distribuirlo entre todos los que participan, pero también flexible, porque al ser una red no se ve bloqueada porque uno de los elementos se paralice, se quede obstruido, sino que le permite moverse. Ese ecosistema, hay muchos modelos, hay regionales, nacionales, europeos e incluso alguno global. Nuestra propuesta aboga por un ecosistema nacional, porque permite generar sinergias y economías de escala entre nuestros propios actores y dar prioridad a aquellas políticas públicas, a aquellos servicios públicos, a aquel ya modelo de economía que mejor nos puede servir. Esa propuesta es además importante, tener un ecosistema nacional, porque eso nos permite relacionarnos con otros ecosistemas desde una posición de fuerza. Por ejemplo, si no es lo mismo participar en el ecosistema europeo de inteligencia artificial desde una perspectiva nacional, con un ecosistema fuerte como el francés o el alemán, que hacerlo desde un ecosistema nacional muy débil o desde un ecosistema simplemente tecnológico. Eso nos permitiría aprovechar mucho más las oportunidades de colaboración, de aportar valor en la Unión Europea. Pero es que además, si no somos capaces de articular un ecosistema nacional, corremos el riesgo, y esto es crítico, que esos actores, ese talento, esos desarrolladores acaben trabajando para otros ecosistemas, donde se sientan más queridos y más necesarios. Un ecosistema cuenta con un sistema de gobernanza diseñado a medida por quienes participan en él. No se trata de modelos de gobernanza administrativos, jerárquicos, sino a medida, de forma que proporcionen a los que participan en él la mejor manera de decidir prioridades y asignar recursos. Esa articulación tiene un nivel importante, del que ahora carecemos, que es el nivel estratégico. Y ahí creemos, nuestra propuesta aboga por crear un sistema estratégico en el que participe de forma decidida, valiente, me atrevería a decir, nuestro gobierno. No cualquier ministerio, no una Secretaría de Estado, sino la presidencia del gobierno. Porque creemos
que la presidencia debería designar un responsable, una responsable, o bien de inteligencia artificial, para visualizar la trascendencia, la importancia de esta política, o bien dentro de una responsabilidad para muchas tecnologías, para las nuevas tecnologías que desbordan la capacidad de un solo ministerio o secretaría de Estado. Ese nivel estratégico mostraría, desde luego, el compromiso del Estado. Si en la estrategia se va a decir que es importante y se va a decir, luego hay que ver eso en qué se traduce, ¿no? Y nosotros proponemos que se lidere desde la presidencia del Gobierno. Ese liderazgo es importante porque el desarrollo de la inteligencia artificial necesita un discurso, un relato. Hay que comunicar a la sociedad española, a los dirigentes, a las representantes de la industria y de las administraciones, la importancia de la inteligencia artificial para su bienestar, el tecnobienestar del que hablamos, para su prosperidad y para su modo de vida diario. Y ese discurso, orientando a la sociedad, movilizándola hacia los nuevos tiempos, eso solo debe venir desde presidencia del Gobierno. Y debe ser ese relato el que urja a la sociedad a movilizarse y a sus actores, los del ecosistema, a articularse. ¿Por dónde empezar? Y eso es lo que proponemos. Nosotros lo que creemos que hay que empezar es por crear un hub de inteligencia artificial, un centro de excelencia para disponer de una masa crítica de investigadores de alto nivel, fijando, atrayendo y recuperando lo mejor del talento disponible. Para ello, el sector privado tiene que predicar con el ejemplo y comenzar por invertir en inteligencia estratégica para desarrollar sus propias necesidades productivas. Y el Gobierno debería acompañar a este primer impulso inversor para asegurarse de que la excelencia de ese hub se aplica también a los servicios públicos críticos. Esa propuesta, la de crear un hub, es importante porque la construcción y la credibilidad del ecosistema depende de que se visualice que cuenta con un bloque de investigación potente, que sirva para visualizar ese compromiso público-privado con la inteligencia artificial y que anime a otros actores a incorporarse al ecosistema, a otras administraciones, a otras empresas de otro nivel, progresivamente. Un ecosistema como el que proponemos crearía algo también muy importante, una reputación de solvencia para la inteligencia artificial española. Y eso es importante para atraer talento, inversiones y apoyo político y social. Y eso, sin esa reputación, sin esa capacidad de atracción, sin ese ecosistema, corremos el riesgo de que muchos de estos investigadores, muchos de los desarrolladores, muchos de los que participan hoy en el ecosistema, acaben buscando otros ecosistemas donde se sientan queridos, gratificados y necesarios. Nuestra propuesta, y voy acabando, quiere aprovechar este momento que han creado la Comisión Europea, nuestro Gobierno, en relación con la estrategia de inteligencia artificial, para crear un ecosistema que mejore nuestros servicios públicos, la competitividad de nuestras empresas e industrias y el modo de vida de nuestros ciudadanos, que ilusione a nuestro talento, facilite las inversiones y que lo haga muy deprisa. Muchas gracias. ¿Salir ya? Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Félix. Muchas gracias a la Fundación Telefónica y a Carmen Morenés por acogernos en este espacio e iniciar hoy en colaboración con el Real Instituto Elcano,
este ciclo que girará sobre el tecnobienestar. Y yo creo que, para empezar, la inteligencia artificial nos tiene que aportar, o nos jugamos mucho con ella, de bienestar en nuestro país. Nos tiene que aportar bienes sociales, bienes comunes, que pueden ser públicos y pueden ser privados, porque cada vez más empresas privadas aportan bienes que se pueden llamar públicos, ¿no? Gracias a todos los que han participado con su generosidad, con la generosidad de sus conocimientos, en un taller que organizamos para empezar a lanzar esto, y luego que nos han ido comentando estos borradores sucesivos, aunque la responsabilidad del documento es exclusivamente nuestra, ¿no? Ecosistema significa cómo poner a trabajar juntos el mundo académico y científico, las empresas y las administraciones públicas, cosa que a menudo no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? No queríamos hacer una estrategia nacional de inteligencia artificial, que es algo mucho más complejo, mucho más amplio, que tiene aspectos éticos, aspectos de otro tipo, sino contribuir en este aspecto del ecosistema, esta dimensión esencial, como ha explicado Félix antes, ¿no? Y no necesito insistir en la importancia de la inteligencia artificial, que casi lo penetra ya todo, aunque no nos demos cuenta muchas veces, ¿no? Y eso que no estamos más que en sus inicios, ¿no? No hace tanto, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, afirmaba que quien dominara la inteligencia artificial dominaría el mundo. Tenemos aquí en el estrado un ecosistema en miniatura para debatir de la inteligencia artificial en torno a nuestras propuestas. En primer lugar hablará Emiliano López Achurra, que entre otras cosas es presidente de Tecnalia y de Petronor, abogado, máster en estudios internacionales por Sciences Po en París, y es una de las personas, yo creo, mejor informadas de la industria sobre estos temas, ¿no? En segundo lugar, Emma Fernández, ingeniera de telecomunicaciones, que ha desarrollado una parte de su carrera en empresas como Telefónica, Indra, Alcatel, y ahora es consultora independiente. En tercer lugar, Irene Gómez Duque, también ingeniera. Cuando se habla de que no hay mujeres ingenieras, bueno, pues siempre logramos hacer la excepción en este tipo de actos. Actualmente es la responsable de aplicar la inteligencia artificial al negocio en lo relativo a la experiencia de usuario y nuevos modelos de interacción, y es directora del proyecto Aura de Telefónica. Y finalmente, Manuel Gómez Bedia, físico y doctor en informática, profesor de la Universidad de Zaragoza, cuando le contactamos, y actualmente en el gabinete del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, donde se ocupa, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, y que representa aquí tanto el mundo académico como el de las administraciones públicas. Por eso digo que somos un microsistema. No olviden que este evento está siendo retransmitido en streaming y que nos pueden mandar preguntas a través de Twitter y el hashtag #Tecnobienestar. Emiliano, empiezas, ¿no? Buenos días, y ya ven ustedes que un abogado sirve para un roto que para un descosido. Ya lo de estudios internacionales sirve para alinear un poco qué ha querido decir Putin. La inteligencia artificial, fundamentalmente en el marco de la revolución tecnológica que estamos asistiendo, está generando procesos de transformación significativa en el espacio público, la interacción del espacio público con el individuo, la posición del individuo como consumidor, pero fundamentalmente está transformando los modelos de negocio, los modelos productivos, y está transformando secuencialmente todo lo que es la cadena de valor. En consecuencia, la inteligencia artificial, que es un concepto esotérico que más se parece a Blade Runner, es una realidad que nos comulga permanentemente y hace una comunión de todo lo que subyace. Subyace fundamentalmente la alteración de todo lo que es la columna vertebral que desde 1789 se ha articulado a partir de la revolución industrial y del Código de Derechos en el mundo occidental. Por lo tanto, esto es un elemento central que hay que considerar, porque todos los derechos fundamentales están siendo afectados por la inteligencia artificial. Por lo tanto, hay que adaptarla. Está siendo afectado fundamentalmente en lo que es la interacción entre la naturaleza humana y fundamentalmente el ser humano como manipulador, manejador
de los instrumentos y, por lo tanto, si dejamos a la inteligencia artificial actuar por su cuenta, el individuo que está manejando, ¿quién tiene la última decisión? Como dice un consejero delegado que yo tuve en Petronor y que ahora es el director de la Asociación de Operadores de Petróleo y que estaba aquí presente, nosotros cuando tuvimos un incidente con respecto a la interrupción del suministro eléctrico durante 15 minutos de una planta tan sensible como una refinería que podía haber generado una catástrofe, si hubiéramos dejado manejar a los aparatos en sentido amplio, se hubiera producido el evento del desastre. Gracias a la intervención humana no se produjo. Por lo tanto, está la interacción de lo que es el equilibrio entre la máquina, el proceso y lo que es el ser humano. En segundo lugar, otro elemento también desde la práctica. Se habla mucho de algoritmia. Cuando se interrelaciona la algoritmia con el producto, en una secuencia la algoritmia no sirve de nada si no está conectado con el conocimiento del producto. Y el producto, si no tiene una interactuación con la algoritmia, tampoco sirve en lo que es la optimización de la eficiencia del proceso productivo. Por lo tanto, los dos elementos interactúan e interesan. ¿Y eso a qué conduce? A cuáles son las relaciones contractuales entre el resultado del propietario de la algoritmia y el resultado y el beneficio y el porcentaje de participación en beneficios del propietario del conocimiento de la producción. Por lo tanto, aquí estamos alterando muchos de los elementos. En segundo lugar, hay otro elemento también sustancial de lo que es la inteligencia artificial. Y es que está transformando, por ejemplo, el modelo en el mundo energético, todo lo que es la cadena de valor energética. Y me explico. La transición energética es posible por el desarrollo de la tecnología y por el desarrollo de la digitalización y la inteligencia artificial, que sitúa al consumidor en el factor central. En el factor central. ¿Y esto qué conduce? Que la transición energética es igual a transición urbana, es igual a generación de cambios de modelo y de gestión de las políticas de movilidad, de las políticas urbanas, en definitiva del medio ambiente urbano, en definitiva la polis. Y en la polis es donde se genera la inteligencia artificial. Por lo tanto, conduce también a todo lo que es el sistema de la gobernanza. La inteligencia artificial transforma la gobernanza. Y transforma la gobernanza en la relación no solo del proveedor-cliente, que se transforma en consumidor, se transforma en un proceso democrático de presencia propia. Y a partir de ahí, ¿cómo interactúa? ¿Cuáles son los beneficios a los cuales se generan? Y en la gobernanza económica, por no extenderme para hacer muy en resumen, conlleva que necesitamos articular procesos no unidireccionales, sino procesos complejos. ¿Y el proceso complejo qué significa? Que para abordar el impacto de la inteligencia artificial en todo lo que es la transformación tecnoindustrial del proceso productivo y de la nueva economía industrial, la cuarta revolución industrial, lo tendremos que hacer primero con humildad. No sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí tenemos que tener es mucha flexibilidad y sobre todo no tenemos que tener prejuicios mentales, no tenemos que tener miedo a cooperar, no tenemos que tener miedo a decir que no sabemos y por lo tanto integrar diferentes capacidades en un mismo proceso. ¿Y eso a qué conduce? A que la necesidad de la cooperación en un mundo donde la geopolítica tecnológica se ha convertido en el factor central del cambio transformacional y de la competencia y también de la guerra tecnológica entre diferentes bloques económicos, eso es un factor central que hace que los europeos nos tengamos que mirar de frente y a la cara. Mirar de frente y a la cara por una simple y sencilla razón. La musculatura que tiene Estados Unidos, la musculatura que tiene China, no tiene Europa esa musculatura porque estamos fragmentados. En consecuencia, cuando se plantea en el eje franco-alemán
de que es necesario crear espacios comunes para la inteligencia artificial, para poder abordar la posición tecnoindustrial de Europa en el contexto geopolítico tecnológico del futuro y del presente, necesitamos sumar. Por eso este documento es importante, porque la suma es absolutamente esencial. Y España tiene la responsabilidad de ser un actor en lo que es la inteligencia artificial europea y sobre todo estar en el foco central de la geopolítica tecnológica industrial europea y del renacimiento tecnológico industrial europeo, porque tenemos que ser los actores de la integración de la comunidad iberoamericana en el espacio tecnológico europeo. Y desde esa consideración, la fragmentación, insisto, es un elemento retardatario de nuestro proceso de desarrollo. Pero hay otro elemento también. Esto no es una cuestión de políticas tecnológicas, esto es una política de Estado. La cooperación público-privada en términos modernos es absolutamente esencial. Lo que hagamos las compañías en materia de inteligencia artificial tiene que estar articulado con la política estructural. Y la política estructural conlleva no solo planteamientos de innovación tecnológica o bien en términos de transferencia o también en investigación básica, no, en la formación profesional también. Si no tenemos alumnos y alumnas de formación profesional que se estén capacitando en términos digitales, será difícil que tengamos una mano de obra cualificada que pueda desarrollar procesos productivos donde la inteligencia artificial es parte del proceso productivo. No cambia, no aleja el proceso productivo, no integra el proceso productivo. Por lo tanto, la inteligencia artificial significa optimizaciones productivas, velocidad, pero también, por otro lado, cambios de los modelos de negocio. Y a partir de ahí las compañías lo que tenemos que hacer es un proceso de reflexión con respecto a cuáles son los impactos cualitativos de los modelos de negocio convencionales. Tenemos que hacer un proceso de reflexión estratégica rápida porque conlleva a cambios de modelos de organización corporativa y de organización del capital humano. Y sobre todo hay un elemento central en la inteligencia artificial, y es que el cambio de modelo tiene que ser para un factor de oportunidades vitales que solo se producen desde la interactuación responsable del sector público y del sector privado. Y eso me lleva a la última consideración: el factor fiscal, el factor redistributivo. La inteligencia artificial fagocita espacios de conocimiento y espacios de valor a territorios con una fiscalidad exuberantemente atractiva para las compañías. No, la inteligencia artificial tiene que ser un factor productivo que también irrumpe en el modelo fiscal y también irrumpe en la consideración del valor y, por lo tanto, en el tratamiento fiscal de ese valor. En consecuencia, lo que quiero transmitir es gobernanza responsable con musculatura para estar en el proceso de la Unión. En segundo lugar, cambios de modelos. Y en tercer lugar, un elemento central: reflexionemos con humildad, con tranquilidad, porque los paradigmas se están transformando y cambiando de manera estructural. Muchas gracias. Emma. Buenos días a todos. Gracias al Real Instituto y a Félix y a Andrés por invitarme a participar hoy en esta mesa redonda. Y yo quería empezar felicitándoos por el documento por varias razones. Primero, porque me parece que estructura muy bien la reflexión, y segundo, porque pone un sentido de urgencia en este tema, en la necesidad de abordar la inteligencia artificial desde un marco amplio, diverso, compartido con la industria, las administraciones públicas, la sociedad en general, y sobre todo nos tiene que hacer reflexionar sobre esto que se ha puesto de moda, que es el mundo de la gestión de los ecosistemas, que llevan funcionando muchísimos años, porque al final nuestro planeta, aprendimos en ciencias naturales que funciona como un ecosistema, pero que no es algo tan evidente para las compañías ni para las organizaciones empresariales. Yo quería también poner encima de la mesa que respecto a
tecnología, cómo la tecnología ha evolucionado durante los últimos 50 años, empezó ayudándonos a automatizar procesos, luego continuó ayudándonos a interconectarnos con distintos públicos objetivos. Estamos en un momento que, como bien decía Emiliano, la tecnología está siendo la que de verdad conforma la transformación de sectores económicos completos. Además, hay en el caso de la inteligencia artificial un consenso del que muchas veces en las empresas no somos conscientes. En las empresas estamos muy acostumbrados a adoptar la tecnología cuando creemos que la tecnología está madura y somos, de alguna manera, hemos tenido muchos ejemplos de éxito de haber sido un follower rápido de la tecnología. La inteligencia artificial pone encima de la mesa una situación diferente, porque hay un acuerdo entre todos los distintos agentes del sector que la inteligencia artificial requiere una preparación dentro de la compañía que lleva muchísimo tiempo. Para hacer que la inteligencia artificial, digamos, funcione, lo primero que tienes que tener es acceso a datos, que esos datos estén bien etiquetados, que esos datos estén trabajados y que esos datos estén vinculados al producto o servicio que quieres mejorar. El segundo punto importante es que tus infraestructuras tecnológicas también tienen que ser adecuadas. ¿Y a qué me refiero? Que no solo basta tener los datos, hay que tener una infraestructura donde la computación sea barata. Hay ejemplos de entidades financieras en este país que han hecho enormes inversiones, que son pioneras y que, sin embargo, cuando vas a ver lo que le cuesta una determinada transacción, es tan cara que no pueden competir con las fintech. Y eso es un elemento competitivo importante. O sea, estamos hablando de reestructurar los datos, estamos hablando de reestructurar la infraestructura y luego nos quedan 2 o 3 cosas más importantes. Estamos hablando de cómo se entrenan los algoritmos. Hoy por hoy, no, incluso con tecnologías maduras, es necesario dedicar mucho tiempo a entrenar el algoritmo. Y, por supuesto, cuando tú introduces inteligencia artificial, la colaboración hombre-máquina requiere una formación de los profesionales dentro de la compañía y requiere que los procesos se hagan de una manera diferente. Yo, en mi opinión, creo que la limitación actual de la implantación de la inteligencia artificial somos las personas. ¿Y por qué digo que somos las personas? Porque creo que no tenemos un nivel de formación adecuado en general, y ninguno de nosotros, para abordar este tema. Yo soy miembro de los consejos de administración de varias compañías, tratamos todos los temas de infraestructura tecnológica y, por supuesto, de estrategia tecnológica, pero reconocemos que no somos un consejo como lo que se llama hoy el digital savvy. No somos sabios del impacto que la digitalización va a tener en nuestro sector. Reconocer con humildad que eso sucede te hace apoyarte en terceros y te hace buscar niveles de aprendizaje mayores. Por poneros un ejemplo de lo que yo creo que esto significa, todos los que estáis aquí estoy seguro de que utilizáis Adobe, que es la aplicación del PDF, que todos estamos enviándonos continuamente este tipo de documentos. Adobe ha puesto en marcha un programa de formación en inteligencia artificial de 5.000 ingenieros de su plantilla, que es una parte sustancial, un programa de certificación de 8 meses en inteligencia artificial para toda la plantilla. Va a seguir con la certificación para todo lo que son mandos no técnicos y profesionales, porque considera que esta tecnología ya no es como antes, donde voy a ver qué número de personas tengo que formar en esta tecnología y con tener un porcentaje X ya es suficiente para abordar este tema. El ámbito de aplicación de la inteligencia artificial va a ser tan amplio que la formación en este tipo de ámbitos va a tener que comenzar desde la escuela, desde la inteligencia, desde la universidad y, por supuesto, nuestro modelo educativo va a tener que cambiar no solo para formar graduados que se incorporan al mundo laboral, sino para darles una formación continuada a lo largo de su vida profesional. Para mí, este es uno de los elementos fundamentales que todavía, como ecosistema, creo que no hemos abordado suficientemente. ¿Cómo abordamos nuestro reciclaje como sociedad
y la formación continua de todos los que nos incorporamos al mundo laboral, y que prácticamente todos 5 años después estamos obsoletos, no 20. O sea, es en periodos muchísimo más cortos cada vez. Únicamente, si queréis, para dejar paso al resto de los miembros de la mesa, el ecosistema es un ejemplo de creación de valor, pero el ecosistema se basa en la confianza y en reglas del juego claras, en un modelo de gobernanza que sea, digamos, capaz de medir los resultados, y en una posibilidad de interactuar con una comunidad central que, desde mi punto de vista, tiene que estar gobernada pues por la academia, por las empresas tecnológicas y por las startups que están introduciendo estas nuevas formas de hacer, y una serie de ejes en los que está el conocimiento sectorial, porque no nos podemos olvidar que cada uno de los sectores en los que cada uno de nosotros trabajamos lo que quiere es ser líder, tener una posición de liderazgo mundial frente a sus competidores. Para eso va a tener que colaborar con empresas cercanas, pero va a tener también que compartir o que proteger unas ciertas propiedades intelectuales que le permitan mantener ese liderazgo. Y sin más, pues creo que podemos dar paso al... Pues muchas gracias. Irene, tú. Muchas gracias. La verdad es que es un honor y un placer estar aquí compartiendo estas reflexiones. Y yo quería iniciar la mía alrededor de un concepto que yo, más que transformación, hablaría de revolución, donde el factor productivo es el dato en sí mismo. La inteligencia artificial necesita de los datos, ¿no? Y el dato en sí mismo es un nuevo factor de producción. Para hacer esto, para avanzar en este terreno, y yo creo que muy bien se apunta en el informe, es necesaria una estrategia, pero también es necesaria la capacidad de ejecutar la estrategia, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando del por qué se están haciendo las cosas, y ahí se apunta a la elaboración de un relato. Un relato que nos permita entender cómo somos capaces de afrontar el reto del cambio cultural, del impacto que tiene en nuestra sociedad esta nueva revolución alrededor de la inteligencia artificial. La realidad es que vivimos en un mundo donde el cambio es una constante, y cada vez el cambio se produce a una frecuencia más elevada. De hecho, estábamos apuntando, ¿no?, que y se comenta en el informe, el reciclaje de las personas a todos los niveles, a nivel directivo, a nivel de empleabilidad y a nivel de educación. Es a lo mejor hay que considerar que esta nueva revolución, esta estrategia, está impactando y permea en el resto de estrategias. También se apunta en el informe. No se puede ver de forma aislada a las propias estrategias que se tienen en ciberseguridad, en seguridad, en educación, porque es algo que influye y permea de forma transversal. Seguramente no se trate solamente de tener un nuevo plan académico para formar a las nuevas generaciones, sino que incluso la manera en la que éstas se van a formar seguramente es un paradigma diferente al que hoy conocemos con un plan de estudios tradicional, ¿no? Quizá no es tanto la materia, sino la forma en la que las personas deben pasar por ese proceso, porque nuestro mundo va a requerir de cambios constantes. Vamos a tener que reciclarnos todos los que estamos aquí constantemente para poder ir afrontando los nuevos. El impacto, yo creo que es importante destacar que seguramente tendríamos que incorporar en este discurso cómo impacta la inteligencia artificial en el mundo laboral. Ya no solamente entendido como cómo debemos o qué capacidades debemos tener para poder afrontar los retos, sino que debemos los trabajadores reciclarnos y cómo vamos a poder convivir en una situación de cambio constante. Y creo que también es esencial la comunicación.
la comunicación hacia la sociedad de una forma transparente que permita la comprensión de lo que significa este nuevo paradigma, y no con un lenguaje tecnológico como quizá los que estamos y en mi caso que lo vivo de una forma muy pragmática. Creemos que todo el mundo comprende un poco la trascendencia de hablar de inteligencia artificial, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo por transmitir estos conceptos de una forma sencilla a la sociedad para que puedan participar. Estamos hablando de que son un actor más, pero para que sean un actor más tienen que comprender lo que significan las cosas, ¿no? Y yo creo que tenemos una responsabilidad. Pero decíamos, es necesaria una estrategia que nos habla del porqué, pero para mí una de las cosas más relevantes es poder ejecutarla. Y yo creo que tenemos que tener un enfoque muy pragmático también de la propuesta que se haga. Las cosas cambian a mucha velocidad y para mí este ecosistema del que estamos hablando es un ecosistema vivo, hasta el punto que si no nos damos prisa, el ecosistema se va a autogestionar. De hecho, ya se está autogestionando. Cuando hablamos con empresas, en mi caso que trabajo en empresa, tenemos muchísimas conversaciones con otras empresas para contrastar, para ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué tipo de personas se están incorporando, cómo se están reformulando internamente, qué cambios están produciendo nuevas alteraciones del modelo interno empresarial. Y esto está sucediendo, son conversaciones que existen, así que yo creo que también urge la necesidad de establecer este ecosistema que se está planteando a través de la creación de un hub, pero no nos olvidemos de que el ecosistema ya está vivo, que ya está avanzando y que ya lleva tiempo avanzando. Creo que ahí tenemos un reto y es el no perder esa oportunidad, porque la realidad es que el ecosistema, ya estamos en ese ecosistema. Muchas gracias. Gracias. Manuel. Gracias, Andrés. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y por estar reunido con tanta gente interesada en este ámbito. Quería hacer una intervención un poco para destacar la parte crítica de algunos de los mensajes que se transmiten a la sociedad. Quizá rompo un poco esta conjunción colectiva y genero un poco un anticlimax, pero será la primera parte de mi intervención para luego, digamos, remarcar los aspectos de desarrollo que sí aparentemente van a venir. Yo distinguiría una noción un poco, digamos, técnica de inteligencia artificial de la noción que se ha transmitido socialmente y se ha popularizado como inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un ámbito académico e investigador que tiene una hipótesis: saber si con las máquinas podemos simular capacidades cognitivas superiores o en general nuestra inteligencia, habilidades de nuestra inteligencia. Eso no es trivial y de hecho es una hipótesis no demostrada, que una máquina de calcular, una máquina diseñada para computar inicialmente trayectorias balísticas de misiles, algo que era solo de entornos científicos y militares, termine, digamos, miniaturizándose, colonizando todos nuestros ámbitos domésticos, personales, y pueda desarrollar, pueda simular este tipo de capacidades, no es algo resuelto. Ese sería el término inteligencia artificial científico. La inteligencia artificial que se ha popularizado es sinónimo de una técnica, de una metodología basada en algo que se llama aprendizaje automático, y que la pregunta, la derivada o la segunda derivada sería: imaginemos que sí es posible demostrar que con las máquinas podemos emular inteligencia. ¿Es esta tecnología, es esta metodología, el aprendizaje automático, la herramienta que nos va a permitir conseguirlo? Pues es una hipótesis tampoco demostrada, tampoco cierta. Entonces, digamos que ese sería un poco el contexto sobre el que hablar de este término y acotar cuál es el significado. Cuando hablamos entonces de aprendizaje, no hablamos de inteligencia. Los primeros programas de inteligencia artificial pretendían capturar nuestra forma de solucionar inteligentemente problemas. Pero el aprendizaje, las técnicas de aprendizaje, lo que buscan es encontrar patrones que predicen. Así que distingamos aprendizaje de inteligencia, pero no todos los sistemas inteligentes son sistemas que aprenden, y todos los sistemas que aprenden podíamos denominarlos o etiquetarlos como inteligentes. Tampoco el aprendizaje automático es sinónimo de nuestro tipo de aprendizaje. El aprendizaje de las máquinas es un aprendizaje muy egoísta y muy costoso, necesita muchos datos, bases ingentes de datos. La solución que encuentran las máquinas, por ejemplo, para monitorizar un vehículo autónomo,
necesita una cantidad de información que un niño de 6 años podría determinar con 6-7 ejemplos, ¿no? Por lo tanto, no es tampoco el mismo tipo de aprendizaje. Y la última de las consideraciones así críticas que querría hacer es: estas técnicas de aprendizaje sacrifican predictibilidad por comprensión. Y ese es un elemento epistemológico que tendremos que acostumbrarnos si es que las convivimos con estas técnicas, porque rompe y genera una bifurcación en el modo en el que hasta ahora hemos tenido de entender la realidad y entender los fenómenos naturales. Los científicos buscan regularidades, pero lo que presumen es que están detectando detrás de esas regularidades leyes de funcionamiento de la naturaleza. Así que cuando Galileo, a través de sus experimentos, deduce la ley de la gravitación, la ley de la gravedad, lo que extrae es una forma de funcionamiento del mundo. Si Galileo hiciera sus experimentos y extrayera que con un 70% de éxito es capaz de predecir, lo que diríamos es que Galileo no sabe cómo funciona la naturaleza, ¿no? O sea que cuando hablamos de estas técnicas y lo que son capaces de hacer, en realidad lo que hacen es extraer regularidades, extraer patrones y etiquetarlos con un factor, una etiqueta de éxito sobre datos que no han sido hasta ese momento alimentados por la máquina, o sea, que no los hemos alimentado, y que hagan predicciones de futuro. Esto, por poner un ejemplo muy sencillo, esto en alguna literatura llaman el problema del pavo de acción de gracias. Si el pavo de acción de gracias intentase predecir el futuro a partir de lo bien que le han venido tratando día a día, alimentándolo en una casa desde que lo han llevado, el día de acción de gracias, cuando viene el dueño, no supondría que le van a romper el cuello y se lo van a comer, ¿no? Entonces hay un problema entre entender las situaciones y predecir a partir de patrones de regularidad. Bien, esta sería como la parte crítica. La cuestión es que todo esto es importante matizarlo, porque creo que vivimos un poco también una retórica un poco hiperinflacionada sobre los tiempos, la urgencia con la que van a venir estas cosas, los plazos tan breves, a lo que yo soy un poco escéptico. Es cierto que obviamente las tecnologías van a cambiar el mundo, pero algunas de las previsiones son excesivamente, ambiciosas, ¿no? Así que, tomando como referencia un trabajo de Philip Tetlow, que es un sociólogo canadiense, que hizo un estudio sobre los trabajos de prospectiva que se habían hecho en los últimos 20 años y concluyó que la mayor parte de ellos se hubieran hecho igual si hubieras tirado una moneda. Un poco de precaución sobre algunos de las previsiones que se hacen. Lo que sí es verdad es que en estos temas de las predicciones hay un fenómeno que se llama predicción autocumplida, y es, si todos consideramos que las cosas van a cambiar, nos organizamos, digamos, colectivamente, suministramos fondos, inyectamos dinero, obviamente van a pasar cosas, ¿no? Y es cierto que si se moviliza todo lo que aparentemente se está haciendo, va a haber desarrollos tecnológicos muy novedosos, van a suponer cambios socioeconómicos muy importantes y van también a afectarnos desde el punto de vista individual o humano, por la trascendencia que pueden tener en el ámbito, si queréis, como más cognitivo o más de explotación de nuestras propias capacidades. Yo querría, para terminar, introducir dos elementos que me parecen fundamentales, aunque luego en el debate podemos seguir ampliándolos, que es el tema de la formación y de la ética. Cuando hablo de formación, no solamente hablo de formación profesional, formación para ingenieros, para suplir esta demanda que hay y esta poca oferta, sino hablo de formación a la sociedad. Si vamos a convivir con dispositivos que van a ser cada vez más autónomos, tenemos que saber los retos y los peligros que eso supone. Hay una falacia que es pensar que las nuevas generaciones son esto que llaman novatos o nativos digitales, ¿no? Porque confundiendo su capacidad funcional con el hecho de que entiendan cómo se están tratando sus datos, cuál es un poco la lógica que puede envolver toda su actividad. Así que una formación a la sociedad pedagógica para advertirle de los peligros, los retos y las oportunidades que hay. Por tanto, no de este tipo apocalíptico de los peligros que pueden venir, sino realista, ¿no? También una formación que huya de un cierto determinismo tecnológico. El determinismo tecnológico es tan falso como el determinismo meteorológico, que dice que los países del sur somos más vagos porque tenemos un clima mejor. El determinismo tecnológico implicaría que no podemos abordar
cómo estos desarrollos se van a imbricar o se van a asumir o se van a absorber socialmente. Tendremos que decidir como sociedad cómo queremos desarrollar algunas cosas, si queremos que todo lo posible sea real, es decir, si queremos vetar algunos ámbitos para que sean automatizados, el ámbito de los cuidados, por ejemplo, eso es una decisión social. Esos serían como elementos en el ámbito de la formación que se superponen con aspectos éticos también. Yo creo que el primer elemento ético importante que tenemos que considerar es la formación en ética de los propios ingenieros informáticos, que a día de hoy no existe. Una especie de código deontológico, una toma de conciencia de los efectos que pueden tener su programación de algoritmos, la trascendencia que puede tener. Hay otras ingenierías más tradicionales que tienen, por ejemplo, estoy pensando en la ingeniería de construcción de puentes. Hay toda una serie de protocolos que acreditan que se va a velar porque no haya perjuicios sociales, pruebas de carga, pruebas de ensayo sobre el terreno, sobre la resistencia del hormigón, etcétera. Todo esto en el ámbito informático es todavía muy nuevo y se necesitan instituciones sociales también que acrediten que los algoritmos que se difunden, que vamos a utilizar, no tienen sesgos o no están, digamos, motivados para generar, ludopatías, como algunos de los algoritmos que se utilizan en redes sociales que intentan predisponer hacia la adicción, ¿no? Hay muchos aspectos éticos, uno quizá un poco heterodoxo, pero si vamos a diseñar máquinas que convivan con nosotros, seguramente las desarrollemos para generar cierta conexión afectiva con ellas, ¿no? Una cosa que se llama la suspensión de realidad, lo hacemos con marionetas, lo hacemos con juguetes, establecemos como lazos afectivos con ellas. El maltratar una máquina inteligente podría ser algo que tendría que socialmente estar regulado, pero no por la máquina en sí, sino por la trascendencia que puede tener para el propietario y usuario. O sea que el ámbito de la formación y la ética abre todo un mundo a explorar de situaciones desconocidas y que yo creo que son básicas y que deben alinearse con el propio desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Antes de pasar al debate y a las preguntas de ustedes, yo plantearía dos cosas. Una es sobre la formación. Yo creo que hay que formar a la sociedad, hay que formar a los trabajadores, pero hay que empezar formando a los dirigentes políticos, a los funcionarios, porque creo que la función pública tiene mucho que ver con esto en la inteligencia artificial y va a tener mucho que ver para impulsar la inteligencia artificial en nuestro país, y hay que formar a los CEOs y a los directivos de las empresas. Pero sobre todo hay una cosa que falta en toda esta ecuación, que es quién forma a los formadores. Y eso yo creo que es en donde hay que poner la energía primera, ¿no? Finlandia, por ejemplo, tiene un programa muy bueno de formación de profesores online en inglés, que yo creo que se podía utilizar aquí, traduciéndolo en español o incluso en inglés, dejando en inglés, para eso, formar a los formadores que han de formar al resto de la gente. La segunda pregunta tendría que ver sobre qué modelo en inteligencia artificial queremos dentro de este ecosistema, ¿no? Mariana Mazzucato habla del Estado emprendedor, como en Estados Unidos, donde el Pentágono está detrás de muchas de estos impulsos. Pero en Estados Unidos tenemos también empresas-nación, empresas de un tamaño, que han logrado un tamaño tal en muy poco tiempo, que se han convertido casi en empresas-nación. Frente a China, donde tenemos una nación empresa, que es lo contrario. Europa está ahí con un modelo intermedio, que por supuesto el tren ya ha salido de la estación y como decía Irene, muchas cosas ya se están haciendo, sobre todo en la empresa privada, también en parte en la pública. Pero ¿qué tipo de impulso necesitamos para poner ese tren en marcha en este país? Bueno, yo, por empezar esta pregunta que dices tan abierta, ¿no? Creo que lo que tenemos que traer encima de la mesa es el debate. Me parece muy bien lo que acabas de exponer sobre el problema ético, el problema educativo, el problema, digamos, empresarial.
Estamos en un mundo en el que la competencia es global y, sin embargo, nos estamos volviendo a ser clústeres regionales donde, bueno, pues la región en la que estés va a tener una importancia relativa mayor. Entonces, yo creo que en nuestro caso lo que tenemos que hacer es mirar hacia Europa y, de alguna manera, apalancarnos en la región en la que estamos para verdaderamente utilizar todos los recursos de una manera distinta. Porque es verdad que el debate está muy abierto y coincido además en las observaciones que has hecho, que la inteligencia artificial que tenemos hoy encima de la mesa no es más que un uso estadístico de un montón de datos utilizando una capacidad de computación mayor y una forma en la que, bueno, pues todos los sistemas se pueden, digamos, predecir, y es una forma diferente, ¿no? Pero también es algo que se está utilizando para reducir costes, para ganar clientes y para cambiar al final el modelo económico mundial. Y ahí tenemos básicamente el problema China-Estados Unidos, fundamentado en muchas cosas, pero donde hay un elemento esencial, que es la guerra tecnológica. Creo que sobre esto tenemos que hablar más, tenemos que debatir más, tenemos que tomar conciencia, y iniciativas como la que habéis impulsado desde el Cano o las estrategias que se están moviendo desde el Gobierno tienen que servir para que todos los agentes participemos de una manera más activa, ¿no? Bueno, ya me voy a mojar. Primero, en los órganos de gobierno corporativo y en los directivos tenemos que dejar de tener miedo. Sin duda. Y digo bien, miedo al cambio. Y miedo al cambio empieza por nosotros mismos. Empieza por contemplar que estamos ante un nuevo mundo, y ese nuevo mundo nos obliga a gestionar de manera diferente. Y nos obliga a estar en un conocimiento permanente. Y nos obliga a generar espacios de cooperación. Y espacios de interactuación. Y espacios donde no hay fronteras mentales. La única frontera mental es la eficiencia productiva y el desarrollo. En segundo lugar, el perímetro de formación. Efectivamente, lo que tenemos que ir es evolucionando y transformando de manera sustancial todo el proceso educativo. No puede ser un proceso educativo que esté de espaldas a lo que es la realidad económica, a la realidad industrial y a la realidad de la vida. No podemos tener un modelo educativo que no esté interactuando permanentemente con los procesos de cambio que estamos presenciando, asentado en clases magistrales y no asentados en otro tipo de estructuras. Es decir, el modelo educativo tiene que transformarse de manera sustancial, si no, no es posible. En tercer lugar, el mundo de las startups. El mundo de las startups es crear una cultura, y es la cultura de no tener miedo al fracaso, tener derecho al fracaso. Y digo bien, derecho al fracaso. Y a mí, cuando se habla de emprendedores y de startups, me pongo los nervios. Hay que hablar de empresarios. Hay que hablar de empresa. El mundo de las startups es el mundo de los empresarios. Y un empresario es un chaval, una chavala que sale de la universidad y que quiere montar una empresa. No es un emprendedor, es un empresario. Y hay que reivindicar la palabra empresario. Y hay que reivindicarla con orgullo. Y el empresario significa vocación de riesgo. Y la vocación de riesgo significa que el perímetro social, como hay en Estados Unidos, no es el miedo al fracaso. Lo que te preguntan en Estados Unidos es ¿cuántas veces has salido del fracaso? Es decir, ¿cómo has superado el fracaso? Esos currículums de éxito de un chaval o de una chavala no sirven. Lo que sirve es la capacidad de superar el fracaso. Y nosotros no tenemos una cultura de reivindicación del empresario. No tenemos una cultura donde el empresario tiene que hacerse a sí mismo. Yo pongo un ejemplo, y un ejemplo gráfico. A nosotros en la comercial de Deusto, en mi generación,
nunca jamás hubiéramos pensado en ninguno de nuestro curso, era una rara excepción, ser un abogado del Estado. Lo que teníamos era la vocación de ir a la empresa y ser ejecutivos de empresas y no tener miedo a decir eso. Era nuestra cultura, y esa es la cultura de Estados Unidos, esa es la cultura que tenemos que reivindicar en Europa. Otro punto. En el tema europeo, nosotros no somos como China, gracias a Dios. Como Estados Unidos, tampoco lo somos. Y yo me pongo la coletilla un poco ideologizada de decir, por desgracia. Pero tenemos en estos momentos en Europa, tenemos muchas capacidades. Las capacidades, y también me meto en harina, no son del mercado único y exclusivo europeo, como la comisaria de la competencia decía con respecto a Alstom y Siemens. El mercado para plantear la competencia es el mercado mundial. Lo que sí tenemos que tener es capacidad regulatoria en materia de competencia para crear el mercado, de ser capaces de discernir regulatoriamente y técnicamente lo que puede ser un concepto acuñado, que es el monopolio competitivo. A partir de ahí, si nosotros los europeos queremos ser actores de referencia con respecto al empresa-estado que es China y que está aquí en Europa, porque no olvidemos que Alemania es el principal receptor de inversiones chinas en el mundo, no es África, es Alemania. Es Alemania. No olvidemos que Volvo es China y que el proceso de gestión directiva ya de Volvo está dirigida por los chinos, por lo tanto no es un elemento esotérico. Nosotros tenemos que contraponer fuerza musculada, donde hay otro elemento central también que tenemos que tener miedo. La inteligencia artificial y muchos de los elementos tecnológicos tienen aplicaciones de defensa muy significativas con dualidad con la aplicación civil. Perdamos el miedo. Y la investigación y el I+D tecnológico en materia de defensa es importante para la competitividad europea con su aplicación civil. Por lo tanto, tenemos que tener cambios culturales muy significativos. Y a partir de ahí hay un elemento central. Cooperación, gobernanza de la Unión, cooperación y después, en tercer lugar, tener una sociedad abierta, no tener miedo al fracaso. Y en consecuencia, para mí, estos son los elementos. También hablábamos de cómo hacíamos, ¿no?, para dar este impulso. Yo creo que a mí me gusta pensar en un concepto que es cómo conseguimos crear un ecosistema que sea magnético, es decir, que atraiga. O sea, yo creo que clave de ese impulso es que en la propia filosofía de creación del ecosistema seamos magnéticos, y creo que se tiene que afrontar de una forma cooperativa, porque no lo podemos hacer aislados, porque este ecosistema, más allá de que se plantee desde un punto de vista español, está en un marco europeo, tiene que convivir, cooperar, tiene que ser sostenible dentro de ese marco, ¿no? Entonces, yo creo que ese magnetismo es algo que tiene que ser un pilar fundamental en la forma en la que el ecosistema se ha concebido. Y después hablábamos también de cómo dar ese impulso. Me gustaría trasladar el tema de qué tipo de personas tienen que formar parte de este ecosistema. Muchas veces parece que nos limitamos a pensar en la inteligencia artificial y pensamos solo en tecnología. Es que los equipos son multidisciplinares. Tenemos desde gente que trate la visión más ética y que ayude a que los sesgos no existan, y hay muchas formas de afrontar el sesgo, desde que el equipo que hace los algoritmos sea diverso, hasta el hecho de que los datos que se utilicen para entrenar el algoritmo sean una muestra diversa. O sea, es inevitable tener sesgo, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber dentro de esos equipos alguien que trabaje en qué medida la estrategia debe tenerse una estrategia clara sobre cómo evitar el sesgo. Así que los equipos no son puramente tecnológicos, no estamos hablando solo de ingenieros, estamos hablando de equipos
multidisciplinares, no perdamos eso de vista. Tampoco podemos pretender que un ingeniero, que es el que está haciendo los modelos, tenga una visión renacentista, ¿no?, de todo lo que creo que es la conformación de equipos lo que tiene que dar esa riqueza. Y lo que está sucediendo, y al menos lo digo desde el punto de vista de empresa, es que las propias empresas, por ejemplo, estamos empezando, a decirlo así, a como autorregularnos, ¿no? Hemos creado principios éticos de aplicación de la inteligencia artificial, tenemos propuestas, entendemos que es importante, pero hay una carencia de una unificación, de una visión conjunta. Yo creo que parte de este trabajo tiene que abogar por la creación de ese marco. Está muy bien que las empresas, las instituciones empiecen a crear esas estructuras, esas líneas de pensamiento, pero mi opinión es que tiene que ser algo compartido y que haya una directriz común sobre cómo se tiene que aplicar la inteligencia artificial por el bien de la sociedad y no solamente por una obtención de beneficios o por una mejora en la cuenta de resultados de una empresa o por una optimización de los procesos públicos. Tiene que haber unos principios y un marco común, ¿no? Y ese marco tiene que ser compartido, desde mi punto de vista, con lo que se haga en el resto de estrategias en otros países europeos. Muchas gracias. Sí, yo quizás respondería a las dos preguntas, a la de la formación y también el modelo de impulso, con un concepto que ya se ha planteado, que tiene que ver con la integración o la interdisciplinaridad en cierto sentido, y con el cambio de modelo educativo. Hay ya trabajos, digamos, la interdisciplinaridad es un elemento que constituye un poco también una retórica muy defendida, pero que luego en la práctica, al menos en el ámbito educativo, no se materializa, ¿no? Y ahí ya no es una cuestión ya ideológica, es una cuestión de que hay datos empíricos que demuestran, y estudios de sociología de la ciencia, de sociología académica, que demuestran que es mucho más efectiva y tiene mucho más impacto la investigación interdisciplinar. O sea, los problemas están en el mundo y no están fragmentados y ubicados en departamentos universitarios. De manera que hay que entender que cuando formamos a la gente en una disciplina, estamos, digamos, educándolos a partir de una organización del conocimiento que es puramente funcional y práctica, pero que no tiene que ver con las destrezas que puede tener luego que desarrollar alguien para enfrentarse a un problema. La interdisciplinaridad se sabe ya con datos de estudios de artículos científicos, por ejemplo, de más de 20 años, que si se le da tiempo suficiente, o sea, si no se quiere ver el efecto en los 2-3 años siguientes, si se le da un poco una década, tiene más impacto, más trascendencia. Así que ese sería por un lado. La inteligencia artificial es un entorno que encajaría perfectamente en esta visión. La inteligencia artificial tiene acuñado un término muy curioso, se llaman los inviernos de la inteligencia artificial, que son los desajustes históricos entre las expectativas que había y luego la realidad. Y cuando uno hace un poco de análisis histórico, ve que en muchas ocasiones el problema está en cuáles son los conceptos que los ingenieros tienen de inteligencia, que son los que explicitan en forma de algoritmos, ¿no? En lugar de empaparse quizá de otras disciplinas, la psicología, la filosofía de la mente, la antropología, que tienen también un bagaje sobre cómo somos, cómo nos desempeñamos socialmente, cuáles son nuestras habilidades cognitivas, etc. O sea que la formación, yo diría que tendría que cambiar para ser mucho más integradora, mucho más mixta, mucho más híbrida, ¿no? En relación también con lo que se ha apuntado sobre equipos, los equipos también tienen que ser interdisciplinares después en el trabajo. Esta visión de primero vienen los ingenieros, desarrollan la tecnología y luego ya que vengan los científicos sociales, los humanistas a hablar sobre el efecto, sobre el abuso, sobre el uso virtuoso. Bueno, me parece que es una estrategia equivocada. Debería haber en la propia concepción de las tecnologías que luego se van a usar ya visiones sociales, visiones mixtas que participen en la propia concepción y el desarrollo. Utilizo este mismo concepto también para hablar de cómo tendría que apostarse. Pues esta diferenciación entre el ámbito público y el ámbito privado, me parece que también deberían las fronteras acercarse y solaparse también en este ámbito. Ha habido un cambio de concepto en lo que llaman la innovación. La innovación ha sido tradicionalmente innovación tecnológica, pero ahora es un concepto mucho más abierto. Es una innovación soft, por decirlo de alguna forma. Es cierto que si desarrollamos tecnología que nos permite, no sé, hacer medicina personalizada, eso tiene una trascendencia enorme social.
Pero fijaos que una de las explotaciones que se han hecho de las nuevas tecnologías más inmediatas y que ha tenido una trascendencia mundial es cómo ha utilizado Trump y su equipo cierta información que venía de Facebook, para hacer perfiles específicos y hacer desinformación, digamos, capilarizada. Bueno, pues el conocimiento para hacer eso es un conocimiento de psicología. Es un conocimiento de un modelo psicológico que dice que con 7 variables puedes tener un perfil bastante claro, político, ideológico, etc. Es decir, que cuando hablamos del desarrollo tecnológico empieza a mezclarse con otros muchos elementos que no tienen que ver solo con la tecnología y que van a tener trascendencia. Bien. Muy bien, pues si queréis abrimos el debate a preguntas, si alguien quiere. María. Buenos días, María Solanas, del Real Instituto Elcano. Me ha interesado enormemente todo lo que habéis comentado, pero como socióloga he sentido debilidad por lo que nos ha comentado Manuel González Bedía. Pero he echado de menos en toda vuestra exposición de ese carácter inclusivo que tiene la inteligencia artificial, un reto al que nos enfrentamos todavía hoy en el siglo XXI, que es el de la igualdad de género, y me preocupa enormemente que este camino que hemos empezado con la inteligencia artificial profundice la brecha, no incluya suficientemente a las mujeres y las implicaciones que eso puede tener para cerrar la brecha, y no solo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, sino para construir un mundo y una sociedad en la que las dos mitades de la población, o más bien el 51% que somos las mujeres y el 49% que sois los hombres, digamos, tengamos cabida, tengamos espacio y no haya un sesgo de género en esa inteligencia artificial. Gracias. Sí, a mí me parece un problema muy fundamental, y estoy en cierto sentido sensibilizado con ello. En mi departamento hay una asociación de mujeres tecnólogas que desde hace ya bastantes años están intentando, digamos, acertar con algún tipo de estrategia para que el ratio de mujeres en la ingeniería informática aumente. La ingeniería informática es un caso un poco excepcional porque las ingenierías tradicionalmente vienen de cuerpos militares y además encarnan esto de, parece ser, retos de fuerza contra la naturaleza. Todos esos parecen valores como muy masculinos, ¿no? Pero la ingeniería informática tiene en su origen una contribución de mujeres muy elevada, en mujeres calculadoras que les llamaban, porque para hacer cálculos, para envío de satélites, se consideraba que eran como mucho más disciplinadas, mucho más cuidadosas, y digamos que la comunidad informática nació con una proporción de mujeres muy elevada, ¿no? Además de pues Ada Byron, que es se considera como una de las madres de la informática, ¿no? Pero sí que he venido observando que para mí muchos de los problemas de sesgos de género tiene que ver con que al no haber un suficiente número de mujeres en la comunidad, pues hay poca sensibilidad quizá o indiferencia con algunos de los elementos que luego pueden trascender, ¿no? Yo no tengo claro cómo se puede enfocar eso, pero sí que he visto que hay mucha insistencia que me parece una estrategia acertada, pero como coja, hay mucha insistencia en buscar en que las niñas tengan referentes de ingenieras, referentes de mujeres cuando tienen que elegir la carrera. Y entonces dicen, bueno, claro, no observan que haya mujeres en el ámbito de la ingeniería informática, necesitamos más mujeres que funcionen como referencia. Pero yo creo que se olvida que hay otros ámbitos donde hay exceso de mujeres, profesoras, por ejemplo, que actúan también como un patrón negativo. Es decir, si las niñas ven que todas sus profesoras son mujeres, también reconocen que eso es un ámbito de lo suyo, ¿no? Hay algo como de organización, digamos, social que tiene que hacer, y también hay algo de ciertos valores relativos como a lo masculino y a lo femenino que están un poco como en el imaginario simbólico de las ingenierías o de las carreras más relacionadas con cuidados. Yo creo que son elementos que hay que atajar, pero sí es cierto que desde la guardería dicen que cuando un niño empieza a andar le dicen, venga valiente, otro paso, y cuando es una niña, cuidado, no te caigas, ¿no? Bueno, pues ese tipo de mensajes sí que terminan haciendo mella, y bueno, es un reto, digamos, que socialmente se tiene que abordar, sí. Yo
Llevo mucho tiempo trabajando en este tema ya por edad, lo de mucho tiempo es por edad, en el tema del liderazgo femenino en el mundo de las tecnologías, porque cuando yo estudié Teleco éramos solo un 5% de mujeres. Afortunadamente se ha aumentado hasta el 25% y me he encontrado con que en muchas compañías hay un número suficiente de mujeres. Llevo trabajando en los últimos 5 años en una iniciativa con niñas en secundaria y bachiller, para precisamente poder un poco intentar animarlas a que se introduzcan más en el mundo STEM, pero además en el mundo STEM no para ser ingenieras, porque desde mi punto de vista lo que nos permite este mundo actual es que tú puedes contribuir desde muchos ámbitos, desde el mundo legal, desde el mundo del negocio, desde el mundo del sociológico a la tecnología, ¿no? Y la sorpresa es que estas chicas, que además son chicas con unos coeficientes altísimos, cuando les preguntas en un espacio como este por qué no quieren hacer carreras STEM, te dicen que es porque las mujeres son peores en matemáticas. Y entonces te quedas así mirando y dices, ¿y esto de dónde lo habéis sacado? Que son peores en matemáticas, y dónde es la estadística, dónde está esa estadística. Esa estadística no está en ningún sitio. Sin embargo, en el imaginario social está el que deciden irse a otras carreras porque creen que son peores en física y en matemáticas. No es generalizado, por supuesto, pero sí que hay muchas niñas que dicen esto, y bueno, creo que trabajos como el que está haciendo STEM Talent Girl de la Fundación ASTI para por lo menos hacer que las niñas tengan otros referentes, pues más allá de las profesoras o más allá de aquellas profesiones de enfermera o de cuidados donde la mujer está más presente, pues yo creo que es una forma y una fórmula que hace que la gente pues tenga unas vocaciones diferentes, ¿no? Muchas gracias. ¿Tú quieres? Y solo por ir un poquito más, algo más en detalle, y ya cuando se está aplicando tecnologías de inteligencia artificial, se pueden abordar este tipo de sesgos de género, pero de otros tipos también, principalmente con un equipo diverso y con un equipo que desarrolle de forma diversa, es decir, entre hombres y mujeres, pero también teniendo mucho cuidado cuál es el primer conjunto de datos de entrenamiento, que los datos sean representativos de una sociedad de una forma más equilibrada, y que después, a la hora de hacer los reentrenamientos y cuando el sistema está en uso, también tener mucho cuidado con el análisis de esos logs, de esa información que se está haciendo, para entender, porque al final el uso es un reflejo de cómo la sociedad se comporta, ¿no? Y yo creo que esos van a ser buenos puntos de análisis que quizá nos van a ayudar a entender también cuáles son las mejores estrategias de ataque para empezar a reducir este tipo de desigualdades. Yo simplemente un detalle adicional, algo es un poco caricaturesco, pero yo tengo una niña pequeña de 2 años y medio. Las niñas de la guardería le dan 1000 vueltas a los niños. Los niños son como buscan como lo físico, se tiran por el suelo. Las niñas están como en un entorno mucho más interesante de juegos, de relaciones. Ese desajuste existe. Y parece que, por lo que he visto, es que les pasa factura en torno a los 6 años. Porque cuando empiezan a tener éxito académico y les empiezan a decir, pues qué lista eres, empiezan a tener una sensación de responsabilidad y de, generan unas expectativas, igual no las cumplo, que los niños de su edad no tienen, que son así como más bárbaros, ¿no? Entonces, creo que uno de los elementos fundamentales es ir a los orígenes y localizar dónde empiezan ya a considerar que ya no son capaces o que ese no es un ámbito para ellas, ¿no? Uh-huh. Yo os haría una pregunta, ¿va a ser público? Aquí. Aquí hay otra. 2. 3. Tienes allí otra. Me tapaba eso. Buenos días. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Mi nombre es Raquel Esther Jorge Ricard y mi pregunta va orientada un poco por lo que voy a hacer dentro de 2 meses. Me voy a mudar a Estados Unidos, a la capital, a Washington, y me voy a especializar en seguridad transnacional con un enfoque en tecnología. Y todo esto es gracias a la beca Fulbright, y justamente dentro de los miembros de la mesa habían comentado un poco el papel y la comparativa respecto a Estados Unidos, esa vocación de riesgo, ese valor del atrevimiento. Y cuando uno empieza a observar el ámbito en el que quiere trabajar,
y lo hace pues mirando un poco en miras de Estados Unidos, porque es donde va a estar un par de años, se da cuenta de que allí hay una ingente cantidad de empresas orientadas a la gestión de riesgos, a la aplicación de inteligencia artificial incluso para escenarios humanitarios, tanto para escenarios humanitarios como para las empresas tecnológicas, etcétera. Entonces, en ese aspecto, como persona joven que luego aspira a volver y que no pertenece a las ciencias, sino que pertenece a las sociales, me pregunto cómo la gente joven que realmente quiere volver y que no es necesariamente ingeniera de teleco, ¿qué incidencia podría tener en este ámbito en un plazo de 5 años? Porque creo que la interdisciplinariedad es esencial, y en ese aspecto creo que la gente que somos sociólogos, politólogos, economistas, analistas de seguridad, de inteligencia, también son relevantes en este aspecto. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Quieres tú? Oye, antes de nada te felicito porque vas allí y eres un bien escaso a proteger. En consecuencia, cuando termine, quedamos y charlamos un momento, y eres un bien escaso a proteger, porque los que... Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando en tercero me fui de Deusto a Barcelona, pues porque venía el profesor Luna y me eligieron entre los 5 alumnos para temas de internacional, a mí me hicieron una despedida de funeral, porque me iba a especializar en temas internacionales, y entonces me dijeron que me iba a morir de hambre. Ha evolucionado un poquito, pero no mucho, y como eres un bien escaso a proteger, nos tenemos que ayudar mutuamente, y después hablamos un momento, pero te animo porque allí vas a tener un espacio y un campo interesante en temas de análisis de riesgos tanto medioambientales como análisis de riesgos geopolíticos, tecnológicos, y después hablamos y te doy mi celular, ¿de acuerdo? Así que anímate y tira para adelante, que merece la pena. Muy bien, había una pregunta por allí, ¿no? Hola, buenas tardes. Soy David Sarabia, del diario.es. Mi pregunta va dirigida a Manuel, y es sobre datos. A medida que sigamos produciendo datos en los años que vienen, ¿cómo vamos a encarar el problema del almacenamiento de esos datos en contraposición con el medio ambiente? Porque sabemos que los grandes centros de datos consumen muchísimos recursos energéticos. Entonces, si a medida que vamos a seguir produciendo datos nos estamos cargando el planeta, ¿cómo enfocamos ese problema? Gracias. Sí, bueno, la premisa es correcta. Estas máquinas de almacenamiento consumen muchísima energía y generan un montón de CO2. Quizás la evolución natural sería que no necesitásemos tantos datos. Es decir, si miramos los dispositivos actuales, la cantidad de datos que mastican por segundo, los modelos de miles o de millones de parámetros que generan, podríamos pensar que tienen unos órdenes de magnitud parecidos a lo del cerebro. Sin embargo, la arquitectura, la estructura, la relación de esos datos no tiene nada que ver con cómo el cerebro lo procesa. En inteligencia artificial hay comunidades un poco minoritarias, pero que apuntan hacia que el futuro de la inteligencia artificial, que le llaman la tercera ola, será más inspirada en entornos biológicos y en entornos cognitivos. Y nosotros, los seres vivos y los seres humanos en sus habilidades más elevadas, no necesitan tanto consumo de datos para generar soluciones y además hacerlas universales. Uno de los problemas que tenemos muchas veces con estas herramientas es que tenemos entrenado un dispositivo para resolver un problema, por ejemplo, de monitorización de vehículos autónomos, cambiamos el tamaño de las matrículas y hay que volver a entrenarlo completamente, ¿no? Así que la visión optimista sería que el propio desarrollo tecnológico nos llevase a escenarios donde no necesitemos tanto consumo de datos y por tanto, de alguna forma indirecta se resuelva ese problema. Tenemos una última pregunta. Aquí, tiempo. Allí hay otro chico al fondo. Gracias, y rapidísimo. Soy Isabel Durán, soy periodista y estoy acabando de escribir un libro para Fundación. Un libro de todo esto que está pasando de la revolución para dummies. Y tengo dos preguntas, porque creo que ese gran mensaje que decía Emiliano de no tener miedo es el más importante.
pero ¿quién coge el toro por los cuernos? Yo lo hago a todos los que vienen por aquí siempre, ¿no? ¿Quién coge el toro por los cuernos de la ética en la gobernanza, más allá de la autorregulación que decía Emma? Esa es una pregunta, porque es urgente el debate. Lo estamos viendo con la biotecnología, en fin, el ruso que se suma al chino con los bebés clónicos, ¿no? Clonados. Y la segunda pregunta es una duda que tengo, que no sé si tiene respuesta. ¿Existe el famoso botón de apagado de la inteligencia artificial? He leído que Google lo tiene, Nick Bostrom dice que no. Yo no lo sé. Gracias. Gracias. Y gracias por el debate. ¿Quién quiere contestar? Estaba pensando sobre el botón. A ver, la realidad es que cuando aplicamos inteligencia artificial se puede aplicar en diferentes ámbitos. Está el ámbito, en mi caso lo trabajamos es una inteligencia artificial aplicada a la relación con las personas, es enfocada a una tipología de casos de uso, con un fin concreto, que es un poco, al final no nos olvidemos que estamos lejos, ¿no?, de una inteligencia artificial general, donde a lo mejor ese botón de apagado, a lo mejor va por el hecho de que si se nos puede volver en contra. Yo creo que aún estamos lejos de esos escenarios. Como persona responsable de un producto que utiliza la tecnología, porque al final la inteligencia artificial no es un fin, es un medio para. Entonces, para mí es una herramienta para mejorar la forma en la que nos comunicamos con las personas. Y como producto tiene una forma de apagarse. Pero yo creo que esto que comentas del botón es un poquito más pensando en un futuro, si realmente llegamos a realizar y a cumplir con esa hipótesis de ser capaces de dar esa inteligencia general, ¿no?, y cómo controlarla, ¿no? La verdad es que si llegásemos ahí deberíamos tener esa puerta trasera, pero bueno, creo que estamos lejos. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros 4 ponentes, muchas gracias a ustedes por haber venido. Tienen el informe de la salida y muchas gracias Fundación Telefónica por acogernos. Gracias.